En la primavera de 1909, Adele Boaz desapareció repentinamente mientras pasaba el día en Manhattan. Ella era la joven hija de una familia adinerada de Nueva York, así que tenía sentido que cuando la noticia de su desaparición se hizo pública, se desatara una tormenta mediática. Entonces, ¿qué le pasó? Acompáñame para descubrirlo. Adele Edith Boaz nació en la ciudad de Nueva York a finales de 1895. Ella provenía de una familia próspera de estadounidenses judíos cuyas raíces estaban en Europa Central. Es importante entender la prominencia de su familia en Estados Unidos para comprender completamente por qué la historia de Adele se convirtió brevemente en noticia nacional en Estados Unidos en 1909. La familia Boaz provenía de la región de Silesia del Reino de Prusia, en lo que ahora es la zona fronteriza entre Alemania, Polonia y la República Checa. Un miembro de la familia, Emil Boaz, se fue de ahí a Estados Unidos en 1874, cuando tenía solo 19 años. Pronto se estableció como un exitoso empresario de transporte y envíos en Estados Unidos, aprovechando las conexiones de su familia en la misma industria en Europa. Pronto otros miembros de la familia comenzaron a unirse a él en Estados Unidos, dejando atrás el creciente antisemitismo de la sociedad europea. Su primo Arthur fue uno de ellos. Arthur Boaz era el padre de Adele y se había casado con Blanche Hochstatter. Posteriormente tuvieron 3 hijos, de los cuales Adele era la del medio. El mayor era su hermano Percy, mientras que la segunda hija, Edith, era la bebé de la familia. Arthur llegó a establecer un exitoso negocio de hilos y fue una figura importante en la industria textil de Nueva York al inicio del siglo XX. Sin embargo, la verdadera riqueza de la familia fue acumulada por el primo Emile, quien para 1900 era el gerente general y director residente de la compañía de vapores Hamburgo América. Esta era una de las compañías de transporte más grandes del mundo y transportó a millones de personas entre Europa y América a principios del siglo XX. Así que Emile era un hombre muy rico, y Adele nació en una familia importante de inmigrantes judíos estadounidenses. Y aunque no estaban al nivel de los Astor y los Vanderbilt, el apellido Boaz sí imponía respeto en la alta sociedad de Nueva York en ese entonces. A pesar de su origen acomodado, el mundo nunca habría oído hablar de Adele Boaz, de no ser por los acontecimientos del viernes 23 de abril de 1909. Para ese entonces, Adele tenía 13 años y la describían como alta, de ojos azules, rubia y con un parecido notable a su padre. Llevaba una vida privilegiada, con sirvientas que atendían diligentemente todas las necesidades de ella y sus hermanos. La familia vivía en una gran casa adosada en la calle 88 Oeste, junto a Central Park en Manhattan, un edificio lo suficientemente grande como para que una cerca rodeara la casa de los Boaz. Desde aquí, Adele asistió a la prestigiosa escuela Jacobi, una escuela progresista y mixta, que Laura Jacobi, ella misma una emigrante judía de Alemania a Estados Unidos, había fundado en 1896 en Pineables of Design. Sin embargo, hoy en día se conoce como la escuela Calhoun. Sin embargo, a pesar de sus circunstancias privilegiadas, Adele aparentemente no estaba contenta con su situación en Manhattan, y en particular, con lo que ella percibía como el comportamiento opresivo de sus padres, teniendo que ir y regresar de la escuela todos los días acompañada por un chaperón. Esto explicaría los eventos del 23 de abril de 1909. Ese día, Adele y su madre Blanche salieron a hacer algunas compras. Antes de salir de la casa, Adele había llamado a una amiga para hacer planes de verse con ella más tarde esa noche. Luego, cuando estaban de compras, Adele le dijo a su madre que estaba cansada y quería regresar a la casa. Blanche estuvo de acuerdo y la envió de regreso dándole indicaciones para llegar a la casa, que estaba a solo unas calles de distancia. Sin embargo, cuando Blanche regresó a la casa de los Boaz en la calle 80 y 8 Oeste alrededor de las 6 de la tarde, su hija no estaba por ningún lado y no regresó a casa esa noche. Así que en la mañana del 24 de abril, después de que pidieron la ayuda del primo Emile, la familia Boaz reportó la desaparición de Adele. Solo podemos imaginar lo preocupados y asustados que estaban sus padres, y lo que sucedió después podría sorprenderte.
Tan pronto como se anunció la desaparición de Adele Boaz, se desató una tormenta mediática. Había buenas razones para esto. Arthur Boaz de inmediato hizo saber que ofrecía una recompensa de $1,000 por información sobre el paradero de su hija, una suma muy considerable, equivalente a unos $45,000 en la actualidad. Dinero. Esto, junto con el estatus de la familia Boaz en la comunidad empresarial de Nueva York, llevó a que muchos de los principales periódicos de Nueva York y la costa este publicaran la historia el 25 de abril. Al mismo tiempo, la agencia de detectives Pinkerton, la agencia de investigación más importante de Estados Unidos en los siglos XIX y principios del XX, fue contratada para comenzar a buscar pistas sobre el paradero de la pequeña Adele. Inicialmente, casi no surgió ningún tipo de información, lo que llevó a muchos chismes y, en poco tiempo, a que una amplia variedad de rumores y teorías sobre dónde podría estar Adele comenzaran a circular por los bares y salones de Nueva York. Algunos de estos rumores reflejaban las preocupaciones contemporáneas sobre la revolución del automóvil de la primera década del siglo XX, especulando que Adele había sido atropellada por un coche. Otros inevitablemente concluyeron que había sido asesinada o secuestrada. Otra teoría sostenía que Adele tenía problemas mentales y afirmaba que la habían visto durmiendo en la calle en Morningside Park, en el norte de Manhattan. Lo único que unía estas teorías era que ninguna de ellas estaba basada en pruebas de ningún tipo. ¿Pero resultaría ser cierta alguna de estas teorías? Los padres de Adele esperaban lo mejor, pero a medida que pasaban las horas y los días, se ponían cada vez más ansiosos por el paradero de su hija. Al final todas las teorías estaban equivocadas. El 26 de abril, para cuando Arthur Boaz había aumentado la recompensa que ofrecía de $1,000 a $5,000, dos personas se pusieron en contacto con la policía para decir que tenían información sobre el paradero de Adele. Estas personas eran la señora Elizabeth Upton y el señor Adolf Helter, dos residentes de Boston. Helter pudo confirmar que Adele estaba en Nueva Inglaterra, a 200 millas al norte de Nueva York, de donde había desaparecido 3 días antes. También informó a las autoridades que ella iba de regreso hacia el sur en un tren rumbo a Manhattan. Así fue como Adele Boaz llegó a la estación Grand Central alrededor de las 2 de la tarde, el 26 de abril de 1909. Ahí fue recibida por su tío Emil y algunos de los investigadores que él había contratado. Cuando bajó del tren, no había nada en su apariencia que indicara que había estado bajo alguna tensión severa, ya fuera física o mental. Se dirigieron al Upper West Side y a la casa de la familia Boaz, donde Adele saludó a sus padres. Luego fue atendida por el médico de la familia, quien dijo que estaba en perfecto estado de salud y que solo necesitaba dormir. Al día siguiente, publicaciones como el New York Times y el New York Tribune informaron que Adele había sido encontrada viva y sana y que se había reunido con su familia. Pero quedaban preguntas. ¿Cómo dónde había estado y qué había estado haciendo entre su desaparición el día 23 y su reaparición el día 26? ¿Y de qué se trataba este extraño viaje a Boston? En las horas posteriores a la reaparición de Adele en Nueva York, su historia se fue aclarando. Ella afirmó que se había sentido molesta por la actitud dominante de sus padres respecto a su educación y a su vida en general. Parece que Adele estaba siendo molestada por sus compañeras de escuela, debido a que era acompañada todos los días de ida y vuelta a la escuela por una sirvienta empleada por la familia Boaz. Por lo tanto, decidió que se escaparía por una semana más o menos para demostrar que podía valerse por sí misma. Lo que la hizo perder la paciencia fue que, el día que desapareció, su madre le dio instrucciones tan precisas sobre cómo caminar las pocas cuadras hasta la casa, como si ella misma no supiera el camino. Como resultado, cuando Adele dejó a su madre esa tarde, sí fue a casa, pero solo el tiempo suficiente para recoger sus pocos ahorros, unos $, de su habitación. Luego salió de nuevo y tomó el tranvía que cruzaba Manhattan hasta la estación Grand Central. Desde ahí abordó el tren hacia Boston. No parecía haber una razón en particular para que eligiera ese destino, aparte de que era una ciudad de la que había escuchado mucho y a la que podía viajar directamente en tren desde Nueva York.
Una vez que llegó a Boston, Adele logró conseguir una habitación en una casa de huéspedes con el poco dinero que tenía, pagándola por adelantado y dando un nombre falso. Al día siguiente, Adele caminó por las calles de Boston y se dispuso a buscar trabajo. Aquí es donde Elizabeth Upton entra en la ecuación. Adele consiguió un puesto como mesera en un restaurante en el distrito de Charleston, en Boston, trabajando para Upton, y pasó el domingo 25 de abril trabajando ahí. Y aquí fue donde el plan de Adele Boas se vino abajo. Durante su turno, se cortó el dedo mientras rebanaba pan y decidió que no le gustaba su nuevo trabajo. Así que el 26 de abril partió de regreso a Manhattan. Durante el viaje de regreso de Adele, la policía subió al tren buscándola. Pronto la encontraron y le preguntaron si era la chica desaparecida, Adele Boas, pero ella mintió diciendo que su nombre era Freda Downton e incluso fingió un acento alemán falso y pretendió no entender bien el inglés. La artimaña de Adele fue tan ingeniosa que la policía quedó desconcertada. Informaron a la policía de Nueva York que la chica desaparecida no estaba en el tren. Adele ciertamente era muy despierta, ya que otros pasajeros también fueron engañados por su actuación y estaban convencidos de que ella era simplemente Freda Downton, una chica alemana que iba rumbo a Nueva York. Sin embargo, aproximadamente una hora antes de que su tren llegara a Nueva York, un detective la identificó y, después de hablar con ella un rato, finalmente logró que admitiera que era Adele Boas. Cuando le preguntaron por qué le mintió a la policía sobre su identidad, ella declaró: porque no quería ir a la cárcel allá y además tenía miedo de que si le decía a alguien, pudieran obtener la recompensa de $5,000 que papá estaba ofreciendo por mí. Fue una odisea muy extraña de 3 días, al final de la cual Adele estaba feliz de estar en casa y solo le quedaba $1. Seguramente recibió un castigo severo por parte de sus padres, a pesar de la alegría y el alivio que sintieron al verla regresar a casa. Toda la experiencia debió haberles confirmado que, de hecho, Adele era capaz de caminar sola las pocas cuadras a la escuela por las mañanas. La historia de Adele Boas se convirtió en una especie de modelo para toda una serie de casos posteriores, que involucraban a mujeres blancas desapareciendo en circunstancias misteriosas, y el nivel inusualmente alto de atención mediática que generaban sus historias. El primer ejemplo claro ocurrió en diciembre de 1910, un año y medio después de la breve desaparición de Adele, cuando Dorothy Arnold, una heredera y socialité neoyorquina de 25 años, desapareció sin dejar rastro en Nueva York, después de haber estado en Manhattan, y decirle a una amiga que iba a caminar a casa atravesando Central Park. Los periódicos de Nueva York rápidamente le recordaron al público lector en ese momento el caso de Boas y cómo esto era similar a la desaparición de Arnold. Sin embargo, tristemente, en el caso de Dorothy Arnold, nunca se le volvió a ver de manera confirmada, ni se encontraron sus restos si es que fue víctima de algún tipo de crimen. Desafortunadamente, demasiados casos como estos no tuvieron un final tan feliz como el de Boas. Adele continuó viviendo una vida tan tranquila que evitó el escrutinio de los medios para siempre. Se sabe poco sobre el resto de su vida. Muchas gracias a todos por ver este video sobre Adele Boas, espero que les haya parecido interesante. No pude encontrar más información sobre su vida posterior después de esto. Así que si tienes alguna, asegúrate de dejarla en los comentarios y si tienes sugerencias también déjalas en los comentarios. Espero que hayas disfrutado el video y si no has visto mi video sobre Dorothy Arnold, también échale un vistazo. Lo dejaré en la descripción y en el comentario fijado. Es un caso muy fascinante y trágico. De todos modos, espero que estén suscritos y tengan las notificaciones activadas para recibir todos mis videos en cuanto los suba. De todos modos, eso es todo de mi parte, así que nos vemos en el próximo Forgotten Lives. Gracias.